Mi madre me exigió pagar 5 millones por la boda de mi hermana. Es tu deber, gritó. Luego el ultimátum, o apoyas a esta familia, o te vas para siempre. Mi hermana sonreía. Respiré y dije, tienes 24 horas para empacar tus cosas de mi casa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El peso del aire en el comedor de mis padres era más denso que el aroma del estofado que mi madre, Elena, había preparado. Era una noche de martes cualquiera en Polanco, o eso debería haber sido. La mesa de caoba, siempre pulida hasta reflejar las luces del candelabro de cristal, se sentía como el escenario de un juicio. Yo, Itzel Vargas, de 32 años, era la acusada. Mi crimen, existir exitosamente. Entonces, está decidido, dijo mi madre, colocando su copa de vino con un chasquido deliberado. Su voz, usualmente melosa, tenía un filo de acero. Llevaba un vestido de seda color marfil que probablemente costó más que mi primer mes de alquiler hace 10 años. La boda de Lía será en el St. Regis. Ya hemos hablado con la coordinadora. Será el evento del año. Mi hermana menor, Lía, de 24 años, levantó la vista de su celular por primera vez en toda la noche. Una sonrisa perezosa y satisfecha se dibujó en su rostro perfecto. Será divino, mamá. Ya estoy viendo los resorts en las Maldivas para la luna de miel. Mi padre, Damián, se aclaró la garganta, un sonido débil que se perdió en la tensión. Se encogió en su silla, sus hombros caídos como si llevara un peso invisible. No me había mirado a los ojos desde que llegué. Elena deslizó una carpeta de cuero blanco por la mesa hasta detenerla justo frente a mí. La abrí. Dentro, un presupuesto detallado que me robó el aliento. Vestido de un diseñador español, 800,000 pesos. Renta del salón y banquete para 300 invitados, 2 millones. Flores importadas de Holanda, música en vivo, fotógrafo de renombre. El total ascendía a 5 millones de pesos. Un número tan obsceno que sentí una risa amarga subir por mi garganta. Es una cantidad considerable, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Luché por mantener la compostura, la máscara de profesionalismo que usaba todos los días en el fondo de inversión donde era vicepresidenta. Es una inversión en el futuro de tu hermana, replicó Elena, como si me estuviera explicando una estrategia de mercado. Lía se casará con la familia correcta. Esto es crucial para todos nosotros. Para nuestro estatus. Nuestro estatus, repetí en voz baja. ¿O el tuyo, mamá? El rostro de Elena se endureció. No seas impertinente, Itzel. Sabes perfectamente cómo funcionan estas cosas. Eres la única en esta familia con los medios. Es tu deber. Es tu deber. Esas 3 palabras habían sido el estribillo de mi vida. Era mi deber ceder mi primer bono para el viaje de autodescubrimiento de Lía. Era mi deber financiar su fallida boutique de moda. Era mi deber pagar sus matrículas universitarias que nunca terminaba. Mi vida entera había sido una serie de deberes no solicitados. Dudé, buscando las palabras. Una parte de mí, la parte pequeña y asustada de 8 años, quería simplemente asentir y firmar el cheque. Pero otra parte, la mujer que había trabajado semanas de 80 horas y había cerrado tratos multimillonarios, se rebelaba. Mi silencio fue mi respuesta. La mano de Elena golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos de plata. No te atrevas a dudar. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí?, pregunté, la calma finalmente rompiéndose. ¿Ignorar cada uno de mis logros mientras celebraban cada capricho de Lía? ¿Llamarme, la de los números aburridos, en cada reunión social? Malagradecida, siseó Elena, sus ojos brillando con furia. Pedimos un techo, comida, una educación. Una educación que pagué con el fondo fiduciario de la abuela,
el que se suponía que era para las dos, la interrumpí. Lía soltó una risita burlona. Ay, hermanita, sigues contando centavos. ¡Qué patética! Fue entonces cuando Elena se puso de pie, su figura proyectando una sombra sobre mí. Me miró con un desprecio que me heló los huesos. Tienes dos opciones, Itzel. O pagas la boda de tu hermana y asumes tu responsabilidad, o te largas de esta familia. Para siempre. No quiero volver a verte. El ultimátum quedó suspendido en el aire, vibrando de veneno. Miré a mi padre, una súplica silenciosa en mis ojos. Él desvió la mirada, estudiando un punto inexistente en la alfombra persa. Me había abandonado. Luego miré a Lía. Ella me sonreía abiertamente, un brillo de triunfo cruel en sus ojos. Disfrutaba mi humillación. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado por años, finalmente se hizo añicos. La necesidad de su aprobación, el anhelo de su amor, todo se desvaneció, reemplazado por una claridad fría y dura. Respiré hondo, los miré a los ojos, a cada uno de ellos, y dije con una voz que apenas reconocí como mía: tienen 24 horas para empacar sus cosas y salir de mi casa. El viaje de regreso a mi departamento en Santa Fe se sintió como un túnel del tiempo. El rugido del motor de mi auto era un zumbido sordo comparado con el estruendo de los recuerdos en mi cabeza. Cada semáforo en rojo era una nueva exhibición en mi museo personal del dolor. La primera parada, 10 años atrás. Tenía 22 años y el mundo parecía una promesa brillante. Acababa de graduarme con honores y había conseguido un puesto de analista junior. El primer bono, 100,000 pesos, se sentía como una fortuna. Soñaba con dar el enganche para un pequeño departamento, mi propio espacio, mi primer ladrillo en el muro de mi independencia. Entré a la casa de mis padres, el sobre con el cheque en mi mano, mi corazón latiendo con orgullo. Los encontré en la sala de estar, a Elena y a Lía, inclinados sobre un mapa de Europa. «Itzel, querida», exclamó mi madre, sus ojos brillando con una emoción que rara vez me dirigía. «Justo a tiempo. Tenemos noticias maravillosas». Lía, con 18 años recién cumplidos, aplaudió. «Me voy a Europa. Un año sabático para encontrarme a mí misma». Mi sonrisa vaciló. ¿Europa? ¿Cómo? Bueno, ahí es donde entras tú, cariño, dijo Elena, rodeándome los hombros con un brazo. Era un gesto que pretendía ser afectuoso, pero se sentía como una red. Tu hermana necesita esta experiencia. Es vital para su desarrollo, para su alma artística. Y tú, con tu nuevo trabajo, ese bono que mencionaste sería el comienzo perfecto para su fondo de viaje. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Mi bono? Pero, yo pensaba usarlo para un departamento, terminó ella, su tono despectivo. Por favor, Itzel. Eres joven. Puedes vivir en cualquier lugar. Tu hermana solo tiene una oportunidad de ser joven y libre. No seas egoísta. La familia se apoya mutuamente. La palabra egoísta fue el golpe de gracia. Era el arma predilecta de mi madre, y siempre daba en el blanco. Esa noche, transferí cada centavo de mi bono a la cuenta de mi madre. Las siguientes semanas fueron un montaje de contrastes brutales. Mientras yo trabajaba hasta las 10 de la noche, comiendo fideos instantáneos en el pequeño cuarto que rentaba, mi bandeja de entrada se llenaba de correos de Lía. Hola desde París, decía uno, con una foto de ella posando frente a la Torre Eiffel, vistiendo una boina y sosteniendo una baguette como un accesorio de moda. Luego vino Roma. Inspirándome en el Coliseo, con una foto de ella comiendo gelato, su rostro radiante bajo el sol italiano. Santorini. Las puestas de sol aquí son pura poesía. Praga. Descubriendo mis raíces bohemias. Cada foto era una puñalada. No era solo el dinero. Era la facilidad con la que ella consumía experiencias que yo financiaba con mi agotamiento. Era ver mi sueño de independencia convertido en sus postales de Instagram, adornadas con hashtags como almohadilla Wanderlust y almohadilla Living My Best Life. Cuando regresó un año después,
no trajo consigo una profunda revelación sobre sí misma, sino 2 maletas adicionales llenas de ropa de diseñador y una actitud aún más arrogante. Mis padres la recibieron con una fiesta, celebrando su valentía y su viaje de crecimiento. Yo no fui a la fiesta. Tenía que trabajar el fin de semana para compensar las horas que había tomado para recuperarme de una gripe. Cuando mi madre me llamó para reprochármelo, le dije la verdad, estaba exhausta y sin dinero. Su respuesta fue un suspiro de impaciencia. Ay, Itzel. Siempre tan dramática. Deberías estar feliz por tu hermana. Su felicidad es la felicidad de la familia. Pero yo no era feliz. Estaba cansada. Y por primera vez, empecé a sospechar que en el diccionario de mi madre, familia era solo otra palabra para Lía. El semáforo cambió a verde, pero mi mente seguía atrapada en el pasado. La siguiente sala de mi museo estaba dedicada a las oportunidades de negocio de Lía. 2 años después de su regreso de Europa, Lía anunció que su verdadera vocación era la moda. No diseñarla, por supuesto. Eso requería trabajo. Quería ser dueña de una boutique. Una experiencia de compra curada, la llamó, usando la jerga que había aprendido en algún blog. El escenario fue, de nuevo, la mesa del comedor. Esta vez, Lía presentó un plan de negocios que parecía más un collage de Pinterest que un documento financiero. Necesito una inversión inicial, declaró, mirando directamente a mí. 250,000 pesos. Para el alquiler del local en la Condesa, el inventario inicial y la decoración. Miré a mis padres. Mi padre, Damián, asintió con un entusiasmo forzado. Es una gran idea. Siempre has tenido buen gusto, mi niña. Mi madre me dirigió su mirada de es tu deber. Piénsalo, Itzel. Serías socia. Es una inversión familiar. Estás invirtiendo en el futuro de tu hermana. Yo ya no era la analista novata de 22 años. Tenía 26, había visto planes de negocios reales, y el de Lía era un chiste. Carecía de proyecciones de flujo de efectivo, análisis de mercado, o cualquier cosa que se pareciera a una estrategia. Lía, no creo que, empecé a decir, tratando de ser diplomática. ¿No crees en mí?, me interrumpió, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. Siempre es lo mismo contigo. Nunca me apoyas. Solo porque a ti te gusta vivir en tus aburridas hojas de cálculo, no significa que yo no pueda tener un sueño. La presión fue inmediata. Mi madre me acusó de ser celosa. Mi padre me suplicó con la mirada que no causara problemas. Una vez más, cedí. Firmé el traspaso desde mi cuenta de ahorros, viendo cómo el dinero que había reservado para un máster se convertía en estantes de madera de pino y vestidos de poliéster con sobreprecio. La boutique, llamada El Capricho de Lía, abrió con una fiesta extravagante que costó otros 50,000 pesos, de mi bolsillo, por supuesto. Durante las primeras semanas, Lía publicaba fotos glamorosas en la tienda. Pero pronto, el entusiasmo inicial se desvaneció. Llegaba a la tienda al mediodía y se iba a las 4. Contrató a 2 empleadas a las que pagaba sueldos exorbitantes mientras ella se iba de fin de semana a Valle de Bravo. El inventario no se movía porque compraba ropa que le gustaba a ella, no lo que el mercado demandaba. 6 meses después, la llamada inevitable llegó. Era Lía, sollozando. Tengo que cerrar. Nadie en esta ciudad aprecia la verdadera moda. Y el alquiler es un robo. Esa noche, cuando fui a la casa de mis padres, encontré a Elena consolando a una Lía desconsolada. No te preocupes, mi amor, le decía mi madre, acariciando su cabello. Fue una experiencia de aprendizaje. Luego se volvió hacia mí, su rostro endureciéndose. Supongo que ahora estás contenta, Itzel. Tenías razón. ¿Es eso lo que querías oír? No había ni una pizca de reconocimiento por el $250,000 que se habían evaporado. No hubo una disculpa. Solo la culpa, redirigida hacia mí. Yo no había invertido en un negocio. Había pagado por otra de las costosas lecciones de vida de Lía. Y como siempre, la única que aprendió algo fui yo, mi dinero, para mi familia, no era una inversión. Era un recurso desechable.
El recuerdo más reciente y quizás el más doloroso era el de la última Navidad. El recuerdo aún estaba fresco, como una herida que se niega a cicatrizar. Había llegado a la cena sintiéndome genuinamente feliz, un sentimiento raro en esa casa. Hacía apenas una semana, me habían ascendido a vicepresidenta del fondo. Era la culminación de 10 años de sacrificio, de noches sin dormir y de una dedicación casi monacal a mi carrera. Llegué con una botella de vino caro y un pequeño regalo para cada uno, mi corazón lleno de una anticipación casi infantil. Esperaba, tontamente, que esta vez fuera diferente. Que por una vez, mi éxito fuera motivo de celebración familiar. «Feliz Navidad», dije, entrando en la sala donde todos estaban reunidos. «Itzel, llegas tarde», fue el saludo de mi madre, sin levantar la vista de su tableta. Esperé el momento oportuno. Después del primer plato, cuando había una pausa en la conversación, me armé de valor. «Bueno, tengo una noticia que me gustaría compartir con ustedes», empecé, mi voz un poco más alta de lo normal. Esta semana, en el trabajo, me ascendieron a vicepresidenta. Hubo un breve silencio. Mi padre murmuró un «oh, qué bien, hija», antes de darle un sorbo a su copa. Lía bostezó. «Genial. ¿Eso significa que tendrás menos tiempo para visitarnos?». Pero fue mi madre quien asestó el golpe final. Justo cuando iba a explicar lo que significaba el nuevo puesto, ella levantó la mano. Un momento. «Tienen que ver esto», exclamó, su rostro iluminado de orgullo genuino. Giró su tableta para que todos la vieran. En la pantalla, un video tembloroso mostraba a Lía en una clase de cerámica, sentada frente a un torno de alfarero, manchada de arcilla, riendo mientras una masa informe giraba sin control. «¿No es maravillosa?», dijo Elena, con los ojos brillantes. «Tiene un talento natural. El profesor dice que tiene manos de artista. Estamos pensando en montarle un estudio en el patio trasero». El resto de la noche se dedicó a discutir el futuro artístico de Lía. Se habló de hornos, de tipos de arcilla, de posibles exposiciones. Mi ascenso, el logro más importante de mi vida profesional, fue barrido bajo la alfombra y olvidado, tan insignificante como una migaja de pan en la mesa. Mientras conducía a casa esa noche, las luces de Navidad de la ciudad parecían burlarse de mí. Comprendí una verdad desoladora: para mi familia, mi éxito no era real. Era abstracto, una serie de números aburridos en una oficina lejana. No podían tocarlo, no podían presumir de él en sus reuniones sociales como lo hacían con un torpe jarrón de arcilla. Mi éxito era mío, y por eso, no tenía valor para ellos. Era invisible. Y yo, por extensión, también lo era. Y luego, el recuerdo más antiguo. El núcleo de todo. La génesis de mi culpa. Tenía 8 años. Jugaba a las escondidas con Lía, que entonces tenía apenas 4. Corriendo por la sala, tropecé con la alfombra. Mi mano se extendió para frenar la caída y golpeó la mesita de centro. Sobre ella, el jarrón de cristal de Murano que mi madre atesoraba, un regalo de bodas de su propia madre. El sonido del cristal haciéndose añicos pareció durar una eternidad. El silencio que siguió fue aún peor. Mi madre entró en la habitación. No gritó. Su reacción fue mucho más aterradora. Miró los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, luego me miró a mí, que estaba congelada, con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. Se arrodilló, pero no para consolarme. Me tomó suavemente por la barbilla, obligándome a mirarla a los ojos. Su voz fue un susurro frío. «No importa cuánto dinero ganes en tu vida, Itzel. Nunca podrás pagarme esto. Siempre estarás en deuda conmigo». No fue un castigo. Fue una sentencia. Y esa sentencia se repitió, de 1000 maneras diferentes, a lo largo de los años. Cuando necesitaba dinero para un libro escolar, ¿crees que el dinero crece en los árboles? Todavía me debes un jarrón. Cuando cometía un error adolescente, siempre decepcionando, igual que el día que rompiste lo único de valor que me dio tu abuela. Ese jarrón roto se convirtió en la metáfora de mi existencia en esa casa. Yo era la que rompía las cosas,
la que costaba, la que siempre estaba en deuda. Lía era la que había que proteger, la que era frágil y preciosa. Sin darme cuenta, había pasado los siguientes 24 años de mi vida tratando de pagar una deuda imposible, tratando de reparar algo que nunca podría ser reemplazado, no porque fuera valioso, sino porque mi madre había decidido que su valor era mi culpa eterna. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de mi oficina en el piso 40 de una torre en Santa Fe. El horizonte de la Ciudad de México se extendía ante mí, un mar de concreto y ambición. Este lugar era mi santuario. Un espacio que había construido con lógica, disciplina y resultados. Aquí, las emociones se traducían en datos y las crisis se gestionaban con estrategias, no con chantajes. Mi asistente, una joven brillante llamada Sofía, entró con una tableta en la mano, su expresión una mezcla de confusión y disculpa. Señorita Vargas, disculpe la interrupción. Hay una situación inusual. Dime, Sofía, dije, sin levantar la vista de un informe de mercado. Acaba de llegar una factura. Y una llamada de seguimiento bastante insistente. Es de un organizador de bodas, un tal Antoine de la Roche. Levanté la vista. ¿Antoine de la Roche? Sí. Es por la boda de su hermana. La factura es por 500,000 pesos. Sentí un frío recorrer mi espalda. 500,000. ¿Por qué concepto? Sofía tragó saliva, visiblemente incómoda. Es una. Y mejora al paquete decorativo. Lo llaman el paquete diamante. Incluye una pared de orquídeas blancas y cristales de Swarovski colgantes. Me quedé en silencio, esperando la parte verdaderamente increíble. El señor de la Roche dice que habló con su hermana esta mañana, continuó Sofía, y ella aprobó la mejora. Dijo, y cito, no te preocupes, mi hermana se encarga. Ella es la vicepresidenta, tiene dinero de sobra. La audacia me dejó sin aliento. No era solo el dinero. Era la presunción. Era la forma en que Lía usaba mi título, mi trabajo, mi reputación, como si fuera su propia tarjeta de crédito ilimitada. Y eso no es todo, añadió Sofía en voz baja. El señor de la Roche llamó directamente a Recursos Humanos para verificar su línea de crédito corporativa. Dijo que era para confirmar que el pago se procesaría sin problemas. La sangre me hirvió en las venas. Esto ya no era un drama familiar confinado a las 4 paredes de una casa en Polanco. Esto era una incursión. Una invasión a mi territorio, a mi vida profesional, al mundo que yo había construido para escapar precisamente de ellos. Habían cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. La humillación fue instantánea y profunda. Mis colegas, mi equipo, el Departamento de Recursos Humanos, todos ahora eran testigos de la disfunción de mi familia. Lía no solo me había expuesto, me había hecho parecer financieramente irresponsable, una persona que mezcla sus desastres personales con sus asuntos profesionales. En mi mundo, esa era una sentencia de muerte. Sofía, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Comunícame con el licenciado Becerra. Dile que es una emergencia. Y por favor, redacta un correo para el señor de la Roche. Infórmale que cualquier comunicación futura debe dirigirse exclusivamente a mi abogado. Y que si vuelve a contactar a alguien de esta empresa, lo consideraré acoso. Enseguida, señorita Vargas. Cuando Sofía salió, me levanté y caminé hacia el ventanal. Miré la ciudad, mi ciudad. La ciudad que había conquistado. Y me di cuenta de que la guerra no era en esas calles. La guerra estaba en mi propia sangre. Y esa guerra, la que habían librado contra mí durante 32 años, acababa de tener su última batalla. Habían disparado su última bala. Ahora, era mi turno de contraatacar. Si esta historia te está atrapando, si alguna vez te has sentido como Itzel, por favor, dale un like a este video y suscríbete al canal para no perderte cómo termina esto. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Muchas gracias por tu apoyo. Me quedé de pie frente a la ventana durante lo que pareció una hora. El sol ascendía,
pero dentro de mí, algo se estaba poniendo. Era el sol de la esperanza, la tonta y persistente esperanza de que algún día mi familia cambiaría. De que verían mi valor más allá de mi cuenta bancaria. En su lugar, vi la verdad con una claridad brutal. No era su hija. Era su activo. Un activo que había madurado y que ahora estaban tratando de liquidar. El jarrón roto. El viaje a Europa. La boutique. La Navidad. La pared de orquídeas. No eran incidentes aislados. Eran una estrategia. Una campaña de explotación a largo plazo, ejecutada con la precisión de un general y la crueldad de un tirano. Y la arquitecta de todo, la general, siempre había sido mi madre. Mi mano temblaba mientras buscaba mi teléfono. No llamé a mi madre. No llamé a mi padre. Llamé a la única persona en esa familia que siempre me había mirado como a una persona, no como a una inversión. Mi tío Felipe. Felipe era el hermano menor de mi padre, su polo opuesto. Mientras mi padre se había deslizado en una vida de apariencias y lamentos silenciosos, Felipe había construido un exitoso negocio de talleres mecánicos desde cero. Era un hombre ruidoso, honesto hasta la medalupe y alérgico a las pretensiones. Despreciaba a Elena con una pasión que apenas disimulaba en las reuniones familiares. Contestó al segundo timbrazo. Sobrina. ¡Qué milagro! ¿Ya te cansaste de nadar entre tiburones? Su voz cálida y sin filtros fue como un bálsamo. Me eché a llorar. No con sollozos histéricos, sino con lágrimas silenciosas y agotadas. Le conté todo. La cena. El ultimátum. Los 5 millones. La llamada del organizador de bodas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de una serie de maldiciones que habrían hecho sonrojar a un trailero. Esa mujer, gruñó finalmente. Te juro, Itzel, sabía que este día llegaría. Tu madre ha estado jugando a ser la gran dama de Polanco con tu dinero por demasiado tiempo. No sé qué hacer, tío, susurré. Sí, sí sabes, dijo él, su tono volviéndose serio. Sabes que tienes que detenerla. Esto ya no es sobre dinero. Te están destruyendo el alma. Hizo una pausa. Escúchame con atención. Hay algo que nunca te he contado. Algo que tu padre me hizo jurar que nunca revelaría. Pero al diablo con eso. Tú necesitas saber. Me senté, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Recuerdas hace unos 8 años? Continuó. Cuando de repente vendieron la casa club de Cuernavaca y tu padre dejó de ir a sus viajes de negocios a Las Vegas. Sí, vagamente. Mamá dijo que estaban simplificando sus vidas. Felipe soltó una risa seca. Simplificando. Claro. La verdad es que tu padre estaba hasta el cuello en deudas de juego. Le debía una fortuna a gente muy peligrosa. Estaba a punto de perderlo todo. La casa, el negocio que le quedaba, todo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Deudas de juego? Sí. Tu madre se enteró y se hizo cargo. Fue un infierno durante un par de meses. Vendió todo lo que pudo para conseguir efectivo. Y luego, todo se calmó de repente. Demasiado rápido. Recuerdo que me dijo que había encontrado una solución creativa para proteger el patrimonio familiar. Y recuerdo que te hizo firmar un montón de papeles. Dijo que eran trámites para una reestructuración fiscal o alguna tontería así. Nunca le creí. Elena no da un paso sin que haya un truco de por medio. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen monstruosa. Los papeles que firmé sin leer. La urgencia de mi madre. El alivio sospechoso de mi padre. Tío, dije, mi voz apenas un hilo. ¿Crees que ella? No sé qué hizo, sobrina, me interrumpió. Pero sé que no fue limpio. Y sé que tú estuviste en el centro de ello. Tienes que averiguarlo, Itzel. Tienes que ver qué te hizo firmar esa mujer. Busca en esos papeles. Ahí está la llave de todo. Colgué con mi tío Felipe, mi mente corriendo a 1000 por hora. Deuda de juego. Solución creativa.
Los papeles. Era como si una niebla que había cubierto mi vida durante 8 años estuviera empezando a disiparse, revelando un paisaje de engaño. Mi siguiente llamada fue al licenciado Becerra. Es el mejor abogado inmobiliario y corporativo de la ciudad, un hombre cuya reputación de ser un tiburón meticuloso era bien merecida. Lo había contratado para varias adquisiciones del fondo, y su lealtad, sabía, estaba con quien pagaba sus honorarios, no con los lazos familiares. Licenciado, dije, mi voz firme, desprovista de la emoción de antes. Necesito su ayuda. Es urgente y completamente confidencial. Le di los detalles, los nombres de mis padres, la dirección de la casa en Polanco y una ventana de tiempo específica, hace 8 años. Quiero que investigue cualquier transacción, cualquier movimiento de propiedad o fideicomiso relacionado con esa dirección y esas personas. Quiero saber exactamente qué papeles firmé. No escatime en recursos. Quiero respuestas para el final del día. Entendido, señorita Vargas, respondió Becerra, su tono profesional sin una pizca de curiosidad. Recibirá mi informe. Las siguientes 5 horas fueron las más largas de mi vida. Intenté trabajar, pero las palabras en los informes financieros se volvían borrosas. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Repasaba la conversación con mi tío una y otra vez. La quiebra de mi padre no era una sorpresa. Siempre había sido un soñador, no un ejecutor. Pero la adicción al juego, eso explicaba la desesperación, el secretismo. Y mi madre no era una víctima. Era una estratega. Había visto el barco hundiéndose y, en lugar de buscar un salvavidas para todos, me había arrojado por la borda para aligerar la carga. A las 6 de la tarde, mi línea privada sonó. Era Becerra. Señorita Vargas, tengo los documentos, dijo. Su voz, normalmente impasible, tenía un matiz de asombro. ¿Está en un lugar donde pueda hablar libremente? Sí, respondí, cerrando la puerta de mi oficina. Bien. Lo que encontré es audaz. Extremadamente audaz y, en mi opinión, moralmente reprobable. Pero legalmente, es una obra de arte. Vaya al grano, licenciado. Hace 8 años, usted no firmó papeles para una reestructuración fiscal. Usted firmó un contrato de compra-venta. Me quedé helada. ¿Qué? Usted compró la propiedad en Polanco. La transacción se registró el 15 de diciembre de hace 8 años. El vendedor fue su padre, Damián Vargas. La compradora, Itzel Vargas. Eso es imposible. Yo nunca tuve el dinero para. Sí, lo tenía, me interrumpió Becerra. El pago se realizó a través de un fideicomiso. El mismo fideicomiso que su abuela materna estableció para usted. Según los registros, su madre, como su tutora financiera en ese momento, autorizó la liquidación de una parte significativa de ese fondo para una inversión inmobiliaria estratégica. El dinero se transfirió a su padre, quien presumiblemente lo usó para pagar sus deudas. Y la casa quedó a nombre suyo. Libre de hipotecas. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire en mi oficina se sentía espeso, imposible de respirar. Cada pago de impuestos de la propiedad que me habían deducido automáticamente durante años, cada vez que mi madre decía estamos invirtiendo en nuestra casa. Cada sacrificio que hice creyendo que estaba ayudando a mi familia, todo era una mentira. No estaba ayudando. Estaba siendo robada. Entonces, susurré, la comprensión cayendo sobre mí como una losa de concreto. He estado viviendo como una extraña en mi propia casa. Y ellos han estado viviendo gratis, en mi propiedad, mientras me exigían que pagara sus cuentas. Exactamente, confirmó Becerra. Legalmente, sus padres han sido sus inquilinos sin contrato durante 8 años. Le deben una fortuna en rentas no pagadas. Señorita Vargas, la casa es suya. Incuestionablemente. Y tiene todo el derecho de hacer con ella lo que le plazca. Incluyendo, por supuesto, pedirles que se vayan. Colgué el teléfono. El shock inicial dio paso a una furia tan pura y fría que me asustó. No era una ira caliente y explosiva.
Era una ira glacial, calculadora. La ira de una mujer a la que le habían robado no solo su dinero, sino su historia, su confianza, su propia identidad dentro de su familia. Me habían convertido en su casera secreta, en su benefactora anónima, mientras me trataban como a una sirvienta. La estratega en mí, la vicepresidenta que manejaba millones, despertó. Ya no era un asunto familiar. Era una adquisición hostil. Y yo acababa de descubrir que tenía todas las acciones. La furia se asentó, cristalizándose en un propósito inquebrantable. Ya no sentía dolor ni tristeza. Sentía el poder. El poder de la verdad y de un título de propiedad notariado. Caminé de un lado a otro en mi oficina, el skyline de la ciudad convirtiéndose en un tablero de ajedrez. Durante años, ellos habían movido las piezas y yo había sido un peón sacrificable. Ahora, el tablero era mío. No bastaba con echarlos. Eso sería demasiado simple, demasiado privado. El engaño había sido sistémico y prolongado, la revelación tenía que ser pública y devastadora. Tenían que caer desde la misma altura a la que habían trepado usando mi espalda como escalera. Y entonces, recordé la obsesión de mi madre, el estatus. Su mundo giraba en torno a las apariencias, a lo que dirían los demás, a su posición en la élite de la sociedad mexicana. Su mayor activo era su reputación como filántropa, como la matriarca de una familia perfecta. Ahí estaba su talón de Aquiles. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Una búsqueda rápida confirmó lo que ya sabía. Mi madre, Elena Vargas, era la presidenta del comité organizador de la gala anual de la Fundación Corazones Dorados, su proyecto de vanidad. Un evento donde la crema innata de la ciudad pagaba fortunas por una cena mediocre para ver y ser vistos. La gala era en 2 semanas. Era el escenario perfecto. Llamé a mi asistente. Sofía, necesito que hagas algo por mí. Es inusual, así que escucha con atención. Por supuesto, señorita Vargas. Quiero que contactes a la Fundación Corazones Dorados. Diles que el fondo de inversión donde trabajo está interesado en ser el patrocinador platino de su gala anual. Hubo una pausa. ¿El patrocinio platino? Señorita, eso es un compromiso de 250,000 pesos. Lo sé. Autorízalo. Pero hay una condición. Es innegociable. Como parte del patrocinio, la empresa solicita que yo, como vicepresidenta, dé uno de los discursos principales de la noche. El tema será, valores familiares y legado en el mundo de los negocios modernos. Pude casi oír la sonrisa de Sofía a través del teléfono. Entendido. Un discurso sobre valores familiares. Qué apropiado. ¿Algo más? Sí. Contacta de nuevo al licenciado Becerra. Dile que necesito que prepare una presentación. Sencilla, clara, profesional. Con todos los documentos que encontró. El título de propiedad, la transacción del fideicomiso, los registros del condado. Quiero que esté lista para proyectarse en una pantalla grande. Y dile que necesito que asista a la gala como mi invitado. Que venga preparado para actuar. Consideré lo hecho, dijo Sofía, su voz ahora llena de una complicidad entusiasta. Colgué y me recliné en mi silla, una sonrisa genuina formándose en mis labios por primera vez en días. Era un plan arriesgado, teatral, incluso cruel. Pero la crueldad, había aprendido, a veces era solo la justicia con un nombre diferente. Mi madre quería un escenario para presumir de su familia perfecta. Se lo iba a dar. Iba a subir a su escenario, frente a su audiencia, bajo sus luces. Y le iba a mostrar a todo su mundo la verdad sobre los valores familiares de los Vargas. La función estaba a punto de comenzar. Y yo sería la estrella. El gran salón del Hotel Four Seasons era un mar de seda, diamantes y sonrisas falsas. Candelabros de cristal arrojaban una luz dorada sobre la élite de la Ciudad de México, un ecosistema cerrado donde el valor de una persona se medía por el apellido de su cónyuge y el saldo de su cuenta en el extranjero. Era el hábitat natural de mi madre. Y esa noche, Elena era la reina. La observé desde mi mesa, la mesa del patrocinador platino,
estratégicamente ubicada cerca del escenario. Llevaba un vestido rojo sangre de un diseñador famoso, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa radiante mientras saludaba a senadores, empresarios y socialites. Era la personificación de la gracia y la caridad. Una mentira viviente. A su lado, mi padre, Damián, parecía un fantasma con smoking, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Y Lía. Lía estaba en su elemento, pavoneándose con un vestido plateado que dejaba poco a la imaginación, ya presentándose a todos como la futura señora de la Fuente. Aunque su compromiso pendía de un hilo de 5 millones de pesos que no existían. Cuando me vieron, mi madre se acercó, su rostro una máscara de afecto maternal para el público. Itzel, querida. Qué maravilla que tu empresa haya decidido apoyar nuestra causa. Estoy tan orgullosa de que finalmente estés aprendiendo a devolver un poco de lo mucho que tienes. Sus palabras eran un veneno recubierto de azúcar. Cada persona en un radio de 3 metros había escuchado. La hija exitosa pero egoísta, finalmente guiada por el noble ejemplo de su madre. Hago lo que puedo, mamá, respondí con una sonrisa igualmente falsa. Varias personas se acercaron a saludar, muchos de ellos clientes o conocidos del mundo financiero. Itzel, exclamó un empresario de bienes raíces. Tu madre no deja de hablar de la boda de tu hermana. Y dice que será el evento de la década. Debes estar muy emocionada. Extasiada, dije, mi voz plana. El licenciado Becerra, mi invitado, estaba sentado a mi lado, impecable en su traje oscuro. Observaba la escena con la distancia clínica de un cirujano antes de una operación. En su maletín de cuero, junto a su mesa, descansaba nuestro bisturí, una laptop con la presentación y una carpeta con copias físicas de cada documento. A las 9 en punto, las luces bajaron. Mi madre subió al escenario bajo un foco de luz, recibida por un aplauso entusiasta. Buenas noches, queridos amigos, almas generosas, comenzó, su voz resonando con una sinceridad ensayada. Esta noche, no solo celebramos la caridad. Celebramos el pilar de nuestra sociedad, la familia. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. La familia es sacrificio, continuó. Es poner las necesidades de los demás antes que las propias. Es construir un legado, no de riqueza material, sino de valores. En mi propia familia, siempre hemos creído en apoyar a la siguiente generación, en darles las alas para que vuelen, sin importar el costo. Mientras hablaba, una presentación de diapositivas comenzó en la pantalla gigante detrás de ella. Fotos de ella en misiones de caridad, fotos de nuestra familia feliz. Y luego, una foto reciente de Lía, sonriendo, mostrando su anillo de compromiso. Y es por eso que mi esposo y yo estamos increíblemente orgullosos de apoyar a nuestra hija menor, Lía, mientras embarca en el viaje más importante de su vida. Su boda será una celebración de estos valores, un testimonio del amor y el apoyo incondicional que definen a nuestra familia. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Estaba usando este escenario público para reforzar la narrativa, para acorralarme aún más, haciendo que fuera socialmente imposible para mí negarme a pagar. Era una jugada maestra de manipulación. El público aplaudió conmovido. Elena sonrió, bebiendo su adoración. Y hablando de la siguiente generación y el éxito, dijo, su mirada encontrando la mía a través del salón. Es un honor especial para mí presentar a nuestra siguiente oradora. Una mujer que demuestra que con el apoyo familiar correcto, no hay límites. Mi hija, mi orgullo, la vicepresidenta Itzel Vargas. Las luces se movieron hacia mí. Los aplausos llenaron la sala. Me levanté, alicé mi sencillo pero elegante traje sastre negro, y caminé hacia el escenario. Al pasar junto a la mesa de mi familia, Lía me susurró, más te vale no avergonzarnos. Tomé el micrófono. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba en calma. Miré a la audiencia, a todos esos rostros expectantes. Luego miré a mi madre, que me observaba desde la primera fila, su rostro hinchado de orgullo por su propia magnanimidad. No tenía idea de que estaba a punto de detonar una bomba en el centro de su universo perfecto. Gracias, mamá,
empecé, mi voz clara y firme resonando en el silencioso salón. Gracias por esa conmovedora introducción y por tus palabras sobre el sacrificio y los valores familiares. Es un tema que, recientemente, ha estado mucho en mi mente. Una sonrisa cortés se dibujó en los labios de la audiencia. Esperaban un discurso corporativo estándar, lleno de clichés sobre el empoderamiento y el legado. Mi madre habló de construir un legado. Y me hizo pensar, ¿qué es un legado realmente? ¿Es lo que decimos que somos? ¿O es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve? Hice una pausa, dejando que las preguntas flotaran en el aire. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia personal sobre finanzas, legado y el verdadero significado del apoyo familiar. Miré hacia el fondo del salón, donde el licenciado Becerra estaba discretamente de pie junto al técnico de audiovisuales. Le di una casi imperceptible inclinación de cabeza. Era la señal. Verán, hace 8 años, mi familia enfrentó una crisis financiera. Una situación delicada que requería una solución creativa, como la llamó mi madre. Yo, con 24 años y confiando ciegamente en mis padres, firmé una serie de documentos que me dijeron eran para proteger el patrimonio familiar. Detrás de mí, la pantalla gigante parpadeó, cambiando de la foto sonriente de Lía a la imagen nítida y en alta resolución de un documento legal. Era el título de propiedad de la casa en Polanco. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Lo que no sabía, continué, mi voz ganando fuerza, es que no estaba firmando una reestructuración fiscal. Estaba firmando un contrato de compra-venta. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. En la primera fila, el rostro de mi madre pasó de la confusión al pánico. Mi padre se puso pálido como el papel. Con el dinero de un fondo fiduciario que mi abuela me dejó, compré la casa familiar para salvar a mi padre de una deuda de juego que amenazaba con destruirnos. La pantalla cambió, mostrando el estado de cuenta del fideicomiso, con la transferencia claramente marcada. Luego, el registro del condado, con mi nombre como única propietaria. Cada documento era una bala, y yo las estaba disparando una por una. Así que, durante los últimos 8 años, mientras yo trabajaba incansablemente, creyendo que contribuía a un hogar familiar, la realidad es que he estado pagando los impuestos de una propiedad que ya era mía. He sido la casera anónima de mis propios padres, quienes han vivido en mi casa, sin pagar un centavo de renta. El silencio en el salón era total. Se podía oír la caída de un alfiler. Las cámaras de los medios de comunicación, que habían estado filmando perezosamente, ahora se enfocaban intensamente, primero en la pantalla, luego en mí, y luego en la mesa de mi familia. Esta historia podría haber permanecido como un secreto doloroso. Pero hace 2 noches, esta farsa alcanzó un nuevo nivel. Se me exigió pagar 5 millones de pesos por la boda de mi hermana. Mi voz se quebró por un instante, no de debilidad, sino de una ira largamente reprimida. Se me dio un ultimátum: paga la boda o serás expulsada de la familia, serás echada de mi propia casa. El escándalo estalló. La gente se giraba para mirar a mi familia, sus rostros una mezcla de shock, incredulidad y un deleite morboso. Lía se levantó de un salto, gritando: «Es mentira. Estás mintiendo». Cada documento que ven en esta pantalla es un registro público, respondí, mi voz ahora resonando con una autoridad inquebrantable. Cualquiera puede verificarlo en el registro público de la propiedad del Distrito Federal. La evidencia es irrefutable. Mi madre habló de sacrificio, dije, mirando directamente a Elena, cuyos ojos estaban llenos de un odio puro. Y yo he sacrificado mi dinero, mi confianza y mi dignidad por demasiado tiempo. Habló de valores familiares. Y yo he aprendido que el verdadero valor familiar es la verdad. Y la verdad es que la explotación no es amor. El chantaje no es cuidado. Y la generosidad no es una obligación, es una elección. Me volví hacia la audiencia. Así que, como dueña legal y financiera de la casa donde reside mi familia, he tomado una decisión basada en estos nuevos valores familiares. Mi abogado, el licenciado Becerra, les entregará la notificación correspondiente. Mientras yo todavía estaba en el escenario, el licenciado Becerra comenzó a caminar desde el fondo del salón.
Cada paso que daba sobre la alfombra afelpada resonaba como el golpe de un martillo de juez. El silencio era absoluto, roto solo por los clics de las cámaras de los fotógrafos de sociales, que ahora documentaban el evento no como una gala de caridad, sino como la escena de un crimen. Becerra llegó a la mesa de mi familia. Damián parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. Lía temblaba de rabia, con lágrimas surcando su maquillaje perfecto. Elena lo miraba como si fuera un verdugo. Con una calma teatral, Becerra colocó una elegante carpeta de cuero sobre la mesa, justo frente a mi padre. Señor Damián Vargas, señora Elena Vargas, dijo Becerra, su voz de abogado, clara y sin emociones, amplificada por el silencio. En nombre de mi clienta, la señorita Itzel Vargas, propietaria legal del inmueble ubicado en la dirección que ustedes habitan, les hago entrega formal de una notificación de desalojo. Un grito ahogado escapó de los labios de mi madre. Disponen de 24 horas a partir de este momento para desalojar la propiedad y retirar todas sus pertenencias personales, continuó Becerra, impasible. Cualquier intento de retrasar u obstruir este proceso resultará en acciones legales inmediatas. Se giró hacia la mesa contigua, donde se sentaban varios miembros del consejo de la fundación, quienes miraban la escena con horror. Y para total transparencia, dada la posición de la señora Vargas como presidenta de esta fundación, he preparado copias de toda la documentación para el consejo directivo. Entregó una carpeta idéntica al empresario que antes me había preguntado por la boda. El hombre la abrió, sus ojos recorriendo los documentos. Su mandíbula se tensó. Elena, murmuró, su voz cargada de incredulidad. ¿Esto es cierto? ¿Le vendiste la casa a tu hija y has estado viviendo de ella? Es un malentendido familiar, gritó mi padre, su voz finalmente regresando. No hay ningún malentendido en un título de propiedad notariado, Damián, replicó el empresario, arrojando la carpeta sobre la mesa. La madre del prometido de Lía, una mujer imponente, se levantó. Se acercó a su hijo, lo tomó del brazo y dijo en voz alta para que todos la oyeran, nos vamos. Este compromiso se cancela. No vamos a asociar a nuestra familia con este fraude. No, gritó Lía, abalanzándose hacia ellos, pero su prometido ni siquiera la miró. Se fue con su madre, dejando a Lía sola en medio del salón, el diamante de su anillo ahora tan sin valor como las promesas de su familia. La escena se desintegró en un caos total. Elena se desplomó en su silla, sollozando histéricamente. Damián intentaba calmarla, pero sus manos temblaban demasiado. Lía, en un ataque de furia, intentó correr hacia el escenario para confrontarme, pero fue interceptada por la seguridad del hotel. Yo permanecí en el podio, observando la destrucción que había causado. No sentía triunfo. No sentía alegría. Solo un vacío inmenso y una sensación de finalidad. El teatro de la hipocresía había llegado a su fin. El telón había caído. Y los actores principales estaban finalmente expuestos bajo la dura luz de la verdad. Las siguientes 48 horas fueron un tsunami. La historia no solo fue la comidilla de la élite, explotó en todo el país. El video de mi discurso, grabado por docenas de celulares y por las cámaras oficiales de la gala, se volvió viral. Los titulares de los periódicos de la mañana siguiente eran brutales: la filántropa que vivía de su hija, escándalo en la alta sociedad, heredera expulsa a sus padres de su propia mansión. El mundo que mi madre había construido con tanto esmero se derrumbó con una velocidad espectacular. Antes del mediodía, la Fundación Corazones Dorados emitió un comunicado anunciando la renuncia irrevocable de Elena Vargas como presidenta y el inicio de una auditoría externa completa de sus finanzas. Su nombre, antes sinónimo de elegancia, ahora era sinónimo de fraude. Sus amigos, los mismos que la besaban en ambas mejillas en la gala, dejaron de contestar sus llamadas. El club de campo donde mi padre jugaba al golf suspendió su membresía. Fueron declarados parias sociales. Para Lía, las consecuencias fueron igual de rápidas y crueles. La cancelación de su compromiso fue solo el principio. Las boutiques donde tenía cuentas abiertas se las cancelaron. Sus amigas la eliminaron de los grupos de WhatsApp. Su identidad,
construida enteramente sobre el estatus y el dinero de su familia, que en realidad era el mío, se evaporó. Descubrió que sin el apellido y la chequera, no era nadie. Recibí docenas de mensajes. Algunos, de parientes lejanos como mi tía Gloria, me llamaban monstruo y destructora de familias. Pero la mayoría eran de apoyo. Colegas, viejos amigos de la universidad, incluso conocidos que me expresaban su admiración por mi valentía. Siempre supimos que había algo raro en tu familia, escribió una amiga de la infancia. Nunca entendimos cómo soportabas tanto. La reacción más inesperada vino del ahora ex prometido de Lía. Me envió un correo corto y conciso. Gracias. Sospechaba que sus finanzas eran un castillo de naipes. Me salvaste de cometer el peor error de mi vida. Era la confirmación de que su mundo de apariencias ya tenía grietas, yo solo había dado el empujón final. Mi tío Felipe me llamó, su voz retumbando de orgullo. Eso es, sobrina. Les diste una lección que nunca olvidarán. Su validación se sintió como el único abrazo familiar genuino que había recibido en años. Mientras la tormenta mediática rugía, yo me encerré en mi departamento. No por miedo ni por vergüenza, sino para procesarlo todo. Había ganado. Había expuesto la verdad. Pero la victoria se sentía hueca, teñida por la tristeza de lo que nunca tuve, una familia de verdad. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, 24 horas después de la notificación, conduje a la casa en Polanco. Mi casa. No para regodearme, sino para asegurarme de que el desalojo se llevara a cabo. El licenciado Becerra ya estaba allí, junto con un supervisor de una empresa de mudanzas. La escena era surrealista. Muebles que habían sido parte del paisaje de mi vida estaban siendo envueltos en plástico. Cajas de cartón con la etiqueta frágil se apilaban en el vestíbulo. La casa, despojada de sus adornos, parecía más pequeña, más triste. Encontré a mis padres y a Lía en la sala de estar, sentados entre cajas, como náufragos en una isla de sus propias decisiones. Lía se levantó al verme, sus ojos inyectados en sangre. Espero que estés feliz, escupió. Lo has destruido todo. No, Lía, respondí con calma. Yo no destruí nada. Solo encendí la luz en una habitación que siempre estuvo en desorden. Mi madre no dijo nada. Estaba sentada en el suelo, la mirada perdida, su fachada de gran dama completamente destrozada. Parecía una extraña. Fue mi padre quien finalmente habló. Se levantó lentamente, sus movimientos los de un hombre anciano. Por primera vez en mi vida, me miró directamente a los ojos, sin miedo, sin evasión. Y vi algo que nunca había visto antes, una vergüenza abrumadora. Tenía razón tu tío, dijo, su voz ronca. El juego, me consumió. Le debía dinero a la gente equivocada. Iba a perderlo todo, Itzel. Tu madre, ella solo quería salvar las apariencias. Proteger el nombre de la familia. Y la mejor manera de hacerlo era robarle a su propia hija, pregunté, sin una pizca de ira, solo una curiosidad agotada. Fue su idea, susurró, y en esa simple frase, se deshizo de años de complicidad. Dijo que era la única manera. Que tú tenías el fideicomiso, que era dinero, de la familia, de todos modos. Me convenció. Y yo la dejé, porque era un cobarde. Se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Perdóname, hija. Por favor. Te fallé de todas las maneras posibles. Fue la primera disculpa sincera que había recibido de él en mi vida. No cambió nada, pero significó algo. Elena finalmente levantó la vista. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz vacía. ¿Nos vas a dejar en la calle? La vieja Itzel, la que vivía para complacerla, habría cedido. Pero esa Itzel había muerto en el escenario la noche anterior. No, dije, mi voz tan firme como el acero. No soy un monstruo. He hecho arreglos para que se muden a un departamento amueblado en la colonia del Valle. Está pagado por 6 meses. También he transferido una suma de dinero a una nueva cuenta a nombre de papá. Es suficiente para que empiecen de nuevo.
Y he pagado por adelantado 12 sesiones de terapia familiar y de adicción para ustedes. Es obligatorio. Me miraron, atónitos. Pero que quede claro, continué, mi mirada fija en mi madre. Este es el final del banco de Itzel. No habrá más dinero. No habrá más rescates. Y no habrá más contacto hasta que yo lo decida. Van a aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. La relación que teníamos se acabó. Si alguna vez queremos tener una nueva, se construirá sobre mis términos. Y mis términos son la verdad y el respeto. Dos cosas que nunca me dieron. Me di la vuelta para irme. Itzel, me llamó mi madre. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? Me detuve en la puerta. Porque a pesar de todo, quiero que mejoren, dije sin mirarla. No por mí. Por ustedes mismos. Han vivido una mentira por tanto tiempo que han olvidado cómo se siente la verdad. Y con eso, salí de la casa, cerrando la puerta a mi pasado. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio bendito. La casa en Polanco, mi casa, pasó por una transformación radical. Derribé muros, literal y figuradamente. Los muebles oscuros y pesados fueron donados. Las alfombras persas fueron reemplazadas por pisos de madera clara. El estudio donde mi padre ocultaba sus deudas es ahora mi biblioteca, llena de libros y luz natural. Pinté las paredes de blanco, un lienzo limpio. Un nuevo comienzo. Mi padre me escribe un correo electrónico cada semana. Me cuenta sobre su progreso en el grupo de jugadores anónimos. Me dice que ha encontrado un trabajo de medio tiempo como contador. Son correos torpes, llenos de un arrepentimiento que se siente real. Los leo, pero aún no los respondo. Mi madre y Lía viven juntas en el departamento de la del Valle. Según mi tío Felipe, mi madre rara vez sale. Lía trabaja como vendedora en una tienda departamental. Aún no han ido a terapia. Algunas personas eligen permanecer en la prisión que conocen. Yo, por otro lado, he redescubierto lo que es una familia. Mi familia elegida. Mi tío Felipe, mis amigos más cercanos, mi equipo en el trabajo. Todos los jueves, organizo una cena en mi casa. El comedor, antes un tribunal, ahora resuena con risas genuinas y conversaciones honestas. He reconstruido mi vida sobre una base de verdad. Mi éxito ya no es un secreto vergonzoso, es una celebración. Mi generosidad ya no es una obligación, es una elección consciente. Ayudo a una fundación que apoya a jóvenes que han sufrido abuso financiero familiar, enseñándoles a establecer límites, a decir no. Anoche, de pie en mi cocina, preparando la cena para mis amigos, el sol del atardecer inundando la habitación, sentí una paz que nunca antes había conocido. No era la paz de la victoria, sino la paz de la autenticidad. La paz de saber quién soy, no en relación con las expectativas de otros, sino en relación conmigo misma. Recuperé mi casa, sí. Pero lo más importante es que recuperé mi vida. La pregunta a veces vuelve a mí en las noches silenciosas, un eco de la niña de 8 años que rompió un jarrón. La duda que la sociedad nos impone a las mujeres que elegimos romper no un objeto, sino un ciclo de abuso. La pregunta que les dejo a ustedes ahora. ¿Acaso estuve mal? Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te ha conmovido, si te has identificado o simplemente si crees en el poder de la verdad, por favor, dale un like a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para más historias como esta. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.